Apertura del Golfo de México. Para la mejor comprensión del origen y la evolución tectónica del Golfo de México, se basa en modelos de placas tectónicas que se mueven en bloques estructurales a grandes distancias utilizando diferentes fuentes de datos como evidencia principal. Un enfoque a utilizar son las edades absolutas de las rocas del sótano, así como los datos estratigráficos y sedimentarios de un pequeño número de afloramientos de posiciones de arco volcánico y magmático cubiertos por varios kilómetros de extensas rocas riolíticas de la Sierra Madre Occidental. El segundo enfoque será con información geofísica, como estudios magnéticos o gravimétricos para identificar los límites de las placas como los dorsales oceánicas extintas. Un tercer enfoque de investigación es utilizar datos estratigráficos, fases sedimentarias de afloramientos y datos paleontológicos para compilar mapas paleogeográficos restaurados por el movimiento de las placas con el fin de intentar reconstruir sus movimientos relativos a lo largo del tiempo geológico. Figura 1. Bloques tectónicos principales y estructuras corticales regionales en México y el Golfo de México. Los símbolos de estas fallas indican el movimiento a través del tiempo. El lineamiento Boquilla-Sabinas se movió primero como una falla normal en Triásico Superior Cretácico Tardío, luego como una falla de desplazamiento en Caloviano, Paleoceno Tardío, Eoceno Temprano, y finalmente como una falla inversa en Paleoceno Tardío, Eoceno Temprano, como una convergencia hacia el noreste. El lineamiento Sierra Mojada China también se movió primero como una falla normal en Triásico Superior Cretácico Tardío, luego como una falla de deslizamiento en Caloviano, Paleoceno Tardío, Eoceno Temprano, y finalmente como una falla inversa en Paleoceno Tardío Temprano, Eoceno, hacia el suroeste. La falla Tamaulipas-Oaxaca se movió primero como una falla transformada dextral y luego como una falla normal larga en Oxfordiano Pliopleistoceno, siendo el límite de la corteza continental al oeste y la corteza de transición hacia el este. El Golfo de México en la era mesozoica, usando fallas megarregionales para mover los bloques involucrados con el Golfo de México y concluyendo así con la abertura de la cuenca. Cronología evolutiva de la paleogeografía del Golfo de México. Paleogeografía del Triásico. Las rocas mesozoicas más antiguas que se conocen en México son de la edad del Triásico tardío, probablemente depositadas en las áreas continentales y marinas. Se documenta poco acerca de la parte del Mesozoico, excepto de las áreas extensas que estuvieron sujetas a condiciones climáticas áridas al norte del Golfo de México, lo que podría explicar la ausencia de los restos de fósiles. Las rocas presentadas probablemente fueron depositadas por abanicos aluviales a lo largo de los bordes de grandes estrechos, formados durante el Triásico tardío por la fragmentación y separación de Pangea, que abarca partes de las placas norteamericanas, africanas y sudamericanas. Todos estos datos han sido útiles para ubicar la costa marina del Triásico tardío en la costa oeste de México. Paleogeografía del Jurásico temprano. Al igual que el Triásico tardío, una transgresión marina temprana del Jurásico continuó con gran parte de México hasta el final del Cretácico. Durante este tiempo el agua marina invadió las depresiones estructurales y las áreas de grades que definieron los límites de las plataformas del carbonato aisladas a los bloques de los sótanos expuestos. Una vía marítima alargada se extendía más allá de Zacatecas y San Luis Potosí hasta la zona de Poza Rica y Tampico a través del ensamble Guayajococla, conectando así los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero, en áreas de secuencia sedimentarias bien datadas por el Precalloviano. La primera indicación de la transgresión del Jurásico temprano del Pacífico se documenta en localidades de Coalac, Guerrero y Oaxaca, por exposiciones de calizas oscuras y glutitas que contienen amonitas de la edad cineromiana. La transgresión del Pacífico avanzó sobre las áreas del suroeste de México por la localidad de Portat Balsas. Paleogeografía del Jurásico medio. La interpretación de la presencia de sedimentos fósiles marinos en el oeste, centro y centro-oeste de México es consistente con la hipótesis de que un brazo del Pacífico se extendía por la parte central del país, conectando por el presente Golfo de México áreas durante el Batoniano tardío y el Calloviano. El cronograma calloviano es muy importante para explicar la apertura del Golfo de México, porque se cree que es contemporáneo a la deposición de los extensos cuerpos salinos de Logan y Campeche, y se considera que ese bloque de Yucatán se movió hacia el sur y giró alrededor de 39 grados en sentido de las agujas del reloj. Jurásico tardío. Para finales del Oxfordiano y temprano Quimeridiano, el Golfo de México había asumido su configuración actual y los sedimentos terrígenos se depositaron a lo largo de las fronteras de las áreas. Las penínsulas del Burro, Peyotes, Coahuila, Aldama, las islas de Mula, Coahuila, el archipiélago de Tamaulipas y las plataformas de los valles de San Luis Potosí y Córdoba y las penínsulas de Oaxaca y Alto Guerrero. Simultáneamente se depositaron carbonatos evaporitas en las aguas someras en numerosas cuencas, como lo son Sabines, Central, Morelos, Guerrero y Taxjico. Varios cinturones de bancos solíticos restringieron la circulación de agua que permitieron la deposición de vaporitos a lo largo de las partes oriental meridional del archipiélago de Tamaulipas.
Al final de este tiempo se habían formado plataformas de Morelos, Guerrero, Tasco, Zitácuaro, Huétamo y el archipiélago de Tamaulipas estaba casi completamente sumergido por la expansión del lecho marino con el centro del Golfo de México, la cual ya no estaba activa. En el Titomiano tardío, el archipiélago de Tamaulipas y la mayoría de las plataformas cercanas casi se fusionaron por la parte sur de la península de Aldama y la parte noroeste con el Burro. Es importante recordar que las rocas teutonianas son mayor fuente del petróleo generado en el Golfo de México. Cretácico. Al iniciar el Cretácico se empezó a desarrollar una sucesión de carbonatos de espesor grueso, mientras que el hundimiento de esta área continuó y los mares también continuaron su transgresión sobre las formas terrestres. La parte noroccidental seguía emergiendo. Con esto me refiero a que la península del Burro, Peyotes, la plataforma de Yucatán, así como las islas Coahuila y La Mula, estaban bordeadas por sedimentación de terrígenos y en el resto del país se depositaban lutitas, carbonatos y lutita calcárea. También en este tiempo se depositó hacia el sur y el este una secuencia de carbonatos con lutita intercalada y un poco más al este-sureste, más allá de los clásticos terrígenos, también se había depositado una secuencia de carbonatos de agua profunda con bandas de Scherdt y nódulos durante el Barreciano-Valanginiano. Se desarrollaron largas barreras oolíticas alrededor de la plataforma de Valles San Luis Potosí durante el Auteribiano hasta el Aptiense temprano, y la península del Burro Peyotes, la cual estaba emergiendo de la isla de Coahuila, continuaron su influencia en la sedimentación, mientras que en la isla de La Mula estuvo cubierta por lutitas y más tarde por carbonatos. Terrígenos y clásticos también continuaron depositándose en la costa de las penínsulas del Burro Peyotes y Aldama, así como la isla de Coahuila parcialmente emergente. En la mayoría de las áreas del Golfo Sabinas y la isla sureña de Coahuila hubo un depósito extensivo de calizas, esquistos y evaporitas, esto en la formación La Virgen. Durante el Barremiano, cientos de kilómetros de barrera de arrecifes crecieron a lo largo de las fronteras de las extensas plataformas que bordeaban el Golfo de México. Nuevo Laredo, Tamaulipas, hacia el sur hasta Monterrey, Nuevo León y hasta el oeste hasta Torreón, Coahuila, tuvo lugar a una extensión de barreras y de parches de arrecife. En México, estos cinturones de arrecife fueron depositados como acumulaciones gruesas y masivas de carbonatos en el lado este de la cuenca de Sabinas, alrededor de las plataformas Valle San Luis Potosí y Golden Lane y Yucatán. La mayoría de estos cuerpos carbonatados se desarrollaron sobre el sitio de las plataformas del archipiélago de Tamaulipas, en las islas Lampazos, Sabinas y Picachos, que continuaron influyendo sobre la secuencia de carbonato de agua más profunda, en Tamaulipas inferior. Hubo una deposición continua hacia el este hacia el sur de la tendencia del arrecife ya mencionado, y esto tal vez fue debido a los anticlinales de sal y diapiros en la parte inferior del Golfo de Sabinas, y en la parte central del Golfo de México permitieron el desarrollo de arrecifes durante el Cretácico inferior. Sin embargo, Stabler y Márquez han sugerido que los montículos de esquistos causaron una secuencia de posicionamiento en la parte superior del Jurásico, Grupo La Casita, y la base del Cretácico, en la Formación Menchaca. Esto podría ser la causa de máximos estructurales locales donde los arrecifes podrían haberse desarrollado. A finales del Aptiano, toda el área estaba cubierta por mares más profundos y un horizonte delgado de piedra caliza y lutita. También había cantidades menores de material volcanoclástico del oeste al sureste, y la mayoría de las plataformas ya estaban sumergidas. En el comienzo del Albiano cenomaniano tardío, los arrecifes se seguían formando en las fronteras de las extensas plataformas de aguas poco profundas que rodeaban el Golfo de México. Sobre la antigua isla de Coahuila, las plataformas de Valle San Luis Potosí, Golden Lane, Yucatán y la península El Burro Peyotes, así como en los atolones más pequeños, había organismos constructores como los rudistas y las algas, los cuales promovieron el desarrollo de frentes de arrecifes de barrera larga. En esta zona, la circulación restringida de las aguas permitió que se depositaran evaporitas. En la etapa del Turoniano, gran parte de México y las áreas adyacentes estaban cubiertas por agua marina, pero el desarrollo de las secuencias que caracterizaron a estas de carbonatos gruesos disminuyó drásticamente. En general, se depositaron unas secuencias más pequeñas y cantidades menores de carbonato en la parte norte de esta área. Así, de esta forma creó una plataforma continental de agua poco profunda que se extendía desde México hasta
oeste de Canadá a través de una extensa plataforma en los Estados Unidos. Hacia el sur se depositó una secuencia delgada de carbonato y lutita en la formación Hendidura, mientras que rumbo al este una secuencia de carbonatos de aguas profundas, que es la formación Agua Nueva. Durante el Coniaciano-Santoniano, los patrones sedimentarios cambiaron levemente. La mayor parte del norte de México estaba cubierta por carbonatos de agua poco profundas y lutitas, mientras que la parte sur estaba cubierta por areniscas y lutitas, la formación Caracol. Y hacia el este, la deposición de una secuencia más gruesa de carbonatos y lutitas, con estratificación delgada que contiene horizontes de bentonitas, los cuales cubrían esta extensa área. Hacia el Cretácico superior, desde el Campaniano hasta el Maastrichtiense, toda el área estaba cubierta por sedimentos terrígenos y clásticos, vinculados a sistemas fluviales que fluían desde el oeste, permitiendo el desarrollo de extensos depósitos de carbón. Ya en el Cretácico tardío, del Turoniano al Maastrichtiano, el continente inició un ascenso especialmente de la porción occidental, y al final del Cretácico se aprecia el inicio de la orogenia laramide, que da como resultado las primeras pulsaciones de la Sierra Madre Oriental con la formación de la cuenca de Parras, y la cuenca frontal, que sería la antecesora de la cuenca de Chicontepec. En la parte central del país, Zacatecas y San Luis Potosí principalmente, se depositaron grandes espesores de tipo Flysch, formación Caracol, con influencia de litología terrígena. Viendo ya los mapas paleográficos, podemos considerar que durante el Jurásico temprano a medio, el agua marina ingresó al Golfo de México desde el Pacífico a través del Portal de Balsas y alcanzó su punto máximo durante el Caloviano. Viendo toda la reconstrucción paleográfica, algo muy importante es el bloque de Yucatán, porque ocupó la zona actual del Golfo de México durante el Jurásico temprano al Quimeridiano temprano. Y esto se puede observar porque, se puede afirmar porque alcanzó su posición actual a comienzos del Quimeridiano y desde entonces se ha mantenido en la misma posición bajo un continuo hundimiento. Y este bloque de Yucatán solo puede moverse entre la primera fragmentación del Pangea occidental.